¡Ja! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Los árboles, amigos de Veracruz Agropecuario, representan una conexión entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Y es el tema en esta emisión y estamos muy felices de poderle dar la bienvenida pues con un set tan hermoso, con estos bonsáis justamente pertenecientes al vivero Escarabajo. Y pues acerca del bonsái, ¿qué podemos decirles? Una técnica milenaria de origen chino. El arte del bonsái se originó en China hace más o menos 2000 años. Es donde se conoce como Pellín. Efectivamente ahí fue donde surgió esta técnica y el objetivo de culto para los monjes fue precisamente desarrollar este trabajo. Hoy hablaremos de los cuidados y mantenimientos del árbol bonsái y estamos muy felices de que un joven que tiene mucho tiempo ya dedicado a este arte venga a compartir su saber con nosotros. La palabra bonsái es de origen japonés, significa bon, bandeja, y sai, bonsái. Así que estamos muy felices de poderle compartir de esta sabiduría y de esta actividad que para muchos, además de la belleza escénica, representa también pues una alternativa para la relajación, para digamos la conexión espiritual. Y pues más adelante estaremos conversando con el ingeniero forestal Sebastián Ramírez Lozada, quien es productor de esos árboles, quien se dedica a ellos y que tiene mucho conocimiento en el cuidado que debe tener. Así que promete estar bastante interesante esta emisión de Veracruz Agropecuario. Tenga a la mano donde apuntar si le interesa pues incrementar su cultura general con estos conocimientos. Mientras esto sucede, escuchemos esta cápsula que preparó Ana Laura Rodríguez Durán, con la cual nos recuerda 9 buenas razones para sembrar un árbol. Te presentamos 9 razones para plantar un árbol. En grandes masas, funcionan como amortiguadores de los ruidos. Retienen las partículas de polvo que hay en el aire. Liberan vapor de agua, que refresca el aire y lo humedece. Fijan el CO2 atmosférico y lo convierten en oxígeno. Funcionan como pequeños ecosistemas, donde viven animales e insectos que interactúan entre sí. Protegen el suelo, evitando su desgaste y erosión. Intervienen en el ciclo del agua. Devuelven agua a la atmósfera por medio de la evaporación. Retienen agua de lluvia, permitiendo que se filtre a los acuíferos, evitando sequías e inundaciones. Por cada árbol que siembres, garantizas agua para 3 personas. Oigan,
cuidan. Esas son tan solo unas de las muchas razones por las que vale la pena sembrar un árbol. Hace poco escuché una propuesta de que, bueno, incluso hay algunos países en donde, por ponerles un ejemplo rápido, en Alemania, cuando la gente decide casarse, una de las actividades que tienen la obligación de realizar es sembrar árboles. Entonces, eso es algo maravilloso. Y hace un poco escuché una charla con alguien que decía que una buena manera, por ejemplo, de celebrar un cumpleaños sería sembrar uno o muchos árboles, sembrarlos y cuidarlos, porque no se trata únicamente de sembrar o reforestar para la fotografía, sino de enterarnos de qué sucede con una especie tan relevante, con todos los beneficios ambientales que nos representan para toda la humanidad. Sembrar un árbol es una manera de cuidar el planeta y una manera también de conectarnos con nuestra espiritualidad y con nuestro ser más profundo es precisamente el arte del bonsái. Para platicarnos y compartirnos de esta sabiduría milenaria, hoy está con nosotros Sebastián Ramírez Lozada. Él es ingeniero forestal, egresado del Instituto Tecnológico Superior de Perote y productor de árboles bonsáis y propietario o integrante del equipo del Vivero Escarabajo. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias a ti por estar con nosotros. No, y a ustedes por la invitación de poder traer nuestros árboles a que los conozca la gente. Oye, tienes 15 años dedicado a esta actividad. ¿Cómo te surgió el interés o la idea? Pues bueno, todo surge a partir de, y creo que esto es generacional, de la película Karate Kid. Esa película sembró una semilla en muchas personas. Tienes razón, sí es cierto. ¿No? Entonces es una imagen que se queda guardada. Poco a poco se va desarrollando como un hobby, empiezas a trabajarlos como un hobby y te vas adentrando en la técnica hasta que llegas a perfeccionar y en lo personal buscas implementarlo de manera profesional. Exacto. Nos decía el ingeniero Sebastián que él fue alumno del ingeniero Joaquín Becerra y te decíamos que justamente un sensei, el Inge Becerra. Sí, el Inge Becerra es toda una institución, como te comentaba. Un fuerte saludo donde quiera que se encuentre. Claro, un abrazo al Inge. Y pues aquí estamos predicando con su ejemplo. Exacto. Siempre. Qué gran fortuna que seas un buen alumno, que hayas tenido grandes maestros, como justamente se aprecia en Karate Kid. Y en el caso, pues, de tu gusto y tu fascinación por estos árboles, cuéntanos del origen, precisamente, de los bonsáis. Mira, el origen es de origen 100% chino. Tiene aproximadamente unos 2000 años de antigüedad. Lo adoptan los japoneses como referente de otras adaptaciones que tuvieron de la religión. Entonces ellos lo perfeccionan, ellos les dan un estilo, ellos les dan una forma en base a su filosofía que manejan. Los monjes taoístas de China, que fueron los que empezaron con esto, lo tomaban como un signo de divinidad. Era el puente entre, como lo mencionabas, entre el cielo y la tierra, ¿no? Claro. Es ahí como esto se va ahora sí formando y tomando fuerza. Muy bien. Ahí estamos viendo tu vivero, que está ubicado ¿en dónde, Estamos Sebastián? ubicados en el Parque Doña Falla, es nuestra nueva área, el área oriental. Estamos colindando con la avenida Murillo Vidal. Entonces ahí es toda la parte de jardinería y diseño, es todo lo que nosotros implementamos y el servicio que damos, aparte de los árboles. Claro. Todo con un toque y técnicas orientales. Ay, qué bonito. Es el lado zen del Parque Doña Falla. El lado zen del Parque Doña Que ya de Falla. por sí lo es, ¿no? En sí, pues precisamente por toda esta riqueza biodiversa que ahí se puede apreciar, pero en el caso específico de un espacio que además está construido y diseñado con estos, digamos, con ese objetivo, pues refuerza mucho más, digamos, esta técnica del arte bonsái y de todo lo que alrededor de ellos existe, ¿no? Claro, claro. Toda esta espiritualidad y toda esta, pues, digamos, te decía yo un poquito antes de entrar al aire que además de la belleza y del paisaje escénico, también la sanación que representa para algunas personas dedicarse a criar esos árboles. Sí, el árbol y la técnica te adentran hasta llegar al punto de relajación, ¿no? Es una terapia, mucha gente adulta la practica. Nuestros mayores clientes son gente ya adulta, que les interesa aprender y que ya tienen árboles que han venido cultivando a lo largo del tiempo. Entonces ellos nos dan su testimonio de que les ha servido
conectar con el árbol, conectar en la parte técnica de cultivo y en la parte filosófica que el árbol te representa. Claro. Fíjate, dije yo criar el árbol porque mi subconsciente me arrojó este verbo porque realmente es un ser vivo también, Claro. ¿no? De alguna manera dedicarte a cuidarlo y a protegerlo es de alguna... Es como criar, en este caso, pues como si fuera una persona justamente. Pero bueno, es una técnica que cuenta con metodología y acerca de esto, pues cuéntanos cómo se puede crear un bonsái, cuáles son los métodos o las técnicas justamente. Mira, existen varias técnicas para poder empezar a crear un bonsái. Podemos empezar con semilla, si deseamos tener un árbol con más enfoque espiritual y personal. Llevará más tiempo, pero es una de las principales técnicas que se pueden ocupar. Se puede ocupar el esqueje como una técnica de cultivo en otras variedades botánicas, y el acodo también se puede utilizar para poder crear un bonsái. Ah, muy bien. Y hay estilos y formas del bonsái, ¿no? ¿Cuáles son algunas de ellas? Mira, existen variedades de estilos, de formas. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí frente a mí tenemos un estilo vertical informal con el nombre moyogi en japonés, que hace referencia a un tronco con movimientos y una copa bastante amplia, ¿no? Tenemos el estilo vertical formal, que es recto, que asemeja ya a un árbol ya más grande y que tiene otra estructura. Sí. Tenemos otro estilo que es el semicascada. Ese semicascada, pues el nombre lo dice, asemeja a una cascada con una inclinación vertical, asemejando a un árbol de un risco en una montaña. Todos los árboles son reflejo de árboles en la naturaleza en cierta área, ¿no? Puede ser una montaña, un risco, es lo que se trata de plasmar, ¿no? La naturaleza. ¿Y esa hermosura que está a tu lado? Este es un hinoki japonés, es un árbol trabajado y cultivado durante 10 años y es un árbol que tenemos ahí representativo en el vivero, gusta mucho a la gente. Claro. Entonces, ahí tenemos dos cuestiones, la edad aparente del árbol y la edad del cultivo que se le da. Ah, qué interesante. A ver, La edad cuéntanos. aparente es la que se le da en base a la técnica, ¿no? Todo el trabajo que tú le das. Sí. Y el cultivo de la edad general es el vegetativo, desde que tú lo siembras o tú lo cultivas en bolsa o en el suelo, esa es la edad real, ¿no? Aquí tenemos un árbol que tiene aparentemente 80 años, ya formados con las técnicas del bonsái, y en un cultivo de 10 años. Es lo que se maneja en las técnicas. Qué maravilla. Y, por ejemplo, ¿y estos 10 años ha estado contigo? Sí, ha estado con nosotros y lo hemos estado cultivando ahora sí, año tras año. Y es lo que le da ahora sí al bonsái su valor, ¿no? Claro. Su valor agregado. Ajá. Y simbólico también. Sí, qué maravilla. Y algo que es súper importante, Sebastián, seguramente te debe preguntar toda la gente que llega ahí al Parque Doña Falla a tu vivero, es el tema de los cuidados, ¿no? Las podas y el tipo de requerimientos que necesita, pues algo también pues tan delicado o tan sutil, me parece que sí debe requerir ciertos cuidados. Sí, tiene el cuidado de toda planta, ¿no? El cultivo nos tenemos que familiarizar, tenemos que entender el árbol, dijera un maestro, mentor, que tenemos que pensar hasta cierto punto como planta, ¿no? Lo decía. Entonces, pues principalmente es el riego, ¿no? Claro. Y más en estas fechas de mucho calor, tenemos Claro. que tener mucho cuidado en el riego. Su riego debe de ser mañana y tarde, en días de verano, porque son días muy calurosos y se va disminuyendo conforme va avanzando la época del año. Ya en invierno solamente se riega cada tercer día. Sí. Esto es en base a las cuestiones de riego. Okay. Podemos continuar con las cuestiones ya de abono, que son muy importantes. El abono generalmente se aplica cada 2 meses. En el vivero Escarabajo ocupamos un abono orgánico ya formulado y es el que se les aplica ahora sí para que tengan su vigorosidad. Abono, imagino que también el trasplante, por ejemplo. Trasplante es un lapso ya más largo, es un lapso de 2 años. Es donde se trasplanta, se hacen podas de raíces, se ajusta a otra maceta si lo requiere el estilo y diseño y ya en base a eso ya se vuelve a montar.
Muy bien. Y en el vivero Escarabajo, por ejemplo, las personas que acuden, ¿qué tipo de informaciones proporcionan ustedes y cómo es la dinámica? Mira, la dinámica es muy fácil. El cliente siempre está intrigado por saber cómo cuidar un árbol y principalmente tienen mucho miedo, ¿no?, de que el árbol vaya a morir. Sí. Entonces se las aborda en cuestión de ubicación en casa, lo principal. ¿Dónde lo vamos a ubicar en casa? Es estratégico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por las condiciones de luz, humedad, tenemos que crear un microclima, ¿no? Claro. Todo tiene su porqué, es como cultivar orquídeas, no cualquiera puede cultivar una orquídea, ¿no? Sí, sí. Todo tiene su parte, su arte y su parte técnica, ¿no? Entonces se les aborda en la parte de ubicación. De ahí el riego, se les asesora en el riego, ¿no? Se les asesora en el abono. Nosotros les damos ya un árbol fertilizado o abonado para que en un lapso de tiempo ellos puedan regresar y darles el mantenimiento. Y se les explica qué especie más o menos pueden acondicionar en su casa, ¿no?, en base también al que les guste. Claro. ¿Plagas y enfermedades? Claro, plagas y enfermedades, pues podemos tener la araña roja o el pulgón, que se puede controlar. Y podemos tener algún hongo que se puede controlar con fungicidas, son de marca el que se maneje generalmente, ¿no? ¿Cuántas especies existen, digamos, en términos generales, y de esas, con cuántas trabajan ustedes? Nosotros tenemos alrededor ahorita de 20 especies, pero puedes trabajar bonsái con especies maderables, las que se te puedan venir a la mente. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, a lo mejor podemos hacer un arce japonés, podemos tener, hay árboles que se generan de encino, hay bonsái de encinos muy bonitos, tenemos liquidambars, bugambilias. ¿En serio? ¿Bugambilias también? Sí, son muy bonitas y lucen bastante, ¿no? Es ahí, todo árbol maderable sirve para hacer bonsái, considerando una cuestión técnica que es la hoja. Se tiene que prestar la hoja a que se pueda reducir o a que semeje una hoja pequeña para que entre dentro de la misma escala. Claro, ¿Okay? exacto. No podemos hacer un bonsái de un árbol de mango porque la hoja es muy grande y va a tardar en reducirla mediante las técnicas de poda. Va a tardar muchos años en poder reducir una hoja. Entonces hay que buscar especies que se presten. Claro. Toda esa asesoría te la podemos dar ahí en el vivero Escarabajo. Nos pueden visitar y con mucho gusto se las daremos. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de la poda, que es como que uno de los grandes asuntos, creo que la poda y el riego son como fundamentales, ¿no, Sebastián? En el caso de la poda, ¿con qué frecuencia se tiene que realizar? ¿Y existen técnicas incluso dentro de esta misma técnica? Sí, la técnica del pinzado se puede ir haciendo cada mes. Es simplemente para que vaya teniendo su misma estructura el árbol y no salga del contexto, ¿no? En los juníperos es una técnica muy fácil, puede ser con tijera o, como lo explicábamos en el vivero, puede ser con las simples yemas de los dedos, se puede. ¿De veras? ¿También puede ser manual? Sí, el junípero es una especie muy noble, luce mucho y gusta también mucho a la gente y es muy fácil de cultivar. Ya en caso de las hojosas o árboles ya con más follaje, ya podemos entrar con la tijera y ya se les explica la técnica para irlo defoliando. Cada determinado 2 meses, 3 meses se puede ir defoliando el árbol. Muy bien. ¿Y en el caso del riego es por aspersión, por absorción? Se recomienda que sea por aspersión fina, abundante, pero que sea aspersión fina para que pueda, que la partícula de agua sea muy pequeña para que pueda ahora sí abarcar y entrar bien al follaje y pueda penetrar. En el caso que tienen musgo, puedan humectarlo bastante bien y si siga manteniendo tu árbol. Pero creo que es importante también eso, darnos la oportunidad de conectar con este tipo de actividad. O cualquier persona puede aspirar a crearse un bonsái. No, cualquier persona ¿Pero qué se necesita? Sienta esa atracción por la naturaleza, el interés por cuidar las plantas y la paciencia y dedicación para trabajar su árbol, ¿no? Claro. Se necesita mucha paciencia porque esto lleva bastante tiempo. Dice la filosofía que son árboles para que los disfruten nuestros nietos. En mi caso, pues, estos árboles en su máxima esplendor van a ser para que mis nietos los disfruten, ¿no? ¿Cómo es su máximo esplendor? Sí, ya su madurez, entre más va pasando el tiempo, el árbol va teniendo un cierto carácter que da más presencia y impone más y gusta mucho más. Entonces, este árbol o los dos que tenemos a los lados
que son de nuestros más representativos, dentro de unos años pues serán aún todavía más majestuosos. Claro. A ver, cuéntame de este. Ese es un junípero azul, tiene igual 10 años de cultivo, 5 de entrenamiento, está alambrado. Hay que hacer mención de que el alambrado es para acelerar el diseño del árbol. No se maltrata el árbol, se llegan a estresar un poco al principio, se retira el alambre después de un determinado tiempo y si la rama ahora sí ya está fija en la posición que queremos, ya no hay nada que hacer, se queda ahí fija. Si hay que volver a rediseñar, se vuelve a alambrar, haciendo ahora sí o aplicando la técnica. ¿Y esto qué es? Estas como canastitas. Son las canastillas del abono orgánico para que los insectos no se lo coman. Entonces vienen ahí se guarda y se ponen las bolitas de abono orgánico. Todo eso nos los han enseñado los japoneses, ¿no? Todas esas técnicas de cultivo son técnicas japonesas. Oye, tú eres un ingeniero forestal, pero justamente has ido aprendiendo muchísimo, me imagino, pues ya tienes 15 años dedicado a esto. Pero háblanos un poco de cuáles han sido tus fuentes de información, cómo te has ido preparando y especializando. Sí, pues mira, en un principio, te digo, empieza como hobby, de ahí lo tomamos como cuestión ya profesional. Claro. Entramos a la carrera universitaria para entender más el árbol, entender más la planta, la parte de la vegetativa, cómo podemos fertilizar, cómo podemos abonar, cómo podemos trasplantar, cómo podemos hacer esquejes, pero ya de manera productiva, ¿no? O sea, a gran escala. Sí. Entonces es la parte que nosotros implementamos, que podamos tener una parte más profesional. Claro. ¿No? Y cuestiones de escuelas de bonsái, pues hemos tenido talleres y hemos estado con maestros, inclusive tuvimos un buen maestro en el Parque Doña Falla, don Chema, un viverista, bonsayista. Muy conocido. Y pues puedo decir que fue su último alumno, entonces pues aquí estamos con el resultado. Qué maravilla, Sebastián, es maravilloso, nos conmueve también esto que citas, y un abrazo para la familia de don Chema. Esto es una actividad profesional para ti, pero en lo personal, ¿cuáles han sido algunos de los beneficios que tú has recibido? Bueno, en lo personal es llena de energía, mucha energía lo que estos árboles en lo personal me causan. Era lo mismo trato yo de plasmarlo con la gente, de que la gente reciba, ¿no? Sea recíproco, el árbol, el hombre, árbol, ¿no? Exacto. Entonces es lo que yo me he llevado en todo este tiempo y me ha dejado muy buenas experiencias. Qué maravilla. Todo este ámbito forestal y el ámbito de bonsái me ha llenado bastante. Oye, está maravilloso. Recuérdanos, Sebastián, ¿dónde están ubicados y datos de contacto para quien quiera más información de tu trabajo? Ok, estamos ubicados en el Parque Doña Falla, en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Murillo Vidal. Estamos en la parte de atrás del parque, es la nueva área japonesa, ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Sebastián Ramírez Lozada, ingeniero forestal. Felicidades por tu trabajo y gracias por compartirlo hoy con la familia de Veracruz Agropecuario. Gracias a ustedes. Arigato. Muchas gracias y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Si desea más información, la producción del programa cuenta con los datos de contacto. Por lo pronto, dése una vuelta por el Parque Doña Falla. Cuentan con todas las medidas de protección y vale la pena muchísimo conocer de cerquita estas lindas historias. Gracias de nuevo, Sebastián, y gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima.